Pablo Galeano es integrante de Redes Amigos de la Tierra y que además es profesor en la Facultad de Química. Pablo, parecería que a veces lo que se pierde en la cancha se quiere ganar en la liga, porque en la rendición de cuentas existía una propuesta que finalmente fue retirada, pero habría un proyecto de ley donde y lo digo entre comillas, un grupo de expertos avalaría y diría que es transgénico y que está habilitado o no para la plantación en Uruguay. ¿Se puede decidir que una molécula alterada no naturalmente no es transgénica? Bueno, sí, esto está referido a una nueva tecnología que está muy en boga, que se llama la edición génica. Entonces lo que se propone en esta ley es crear un grupo de expertos que digan si los productos que salen de la edición génica son organismos genéticamente modificados o no. Y como muy bien vos preguntás, si hubo un mecanismo de ingeniería genética para hacer una modificación, aunque sea una mutación muy puntual, es un organismo genéticamente modificado. Eso es lo que sostenemos nosotros. Pero bueno, en realidad, bueno, logramos que ese artículo se retirara de la rendición de cuenta, pero ahora ya hay una propuesta de proyecto de ley que tiene exactamente el mismo texto que tenía el artículo de la rendición de cuenta. Incluso una cosa que nos preocupa a nosotros es que ese grupo de expertos estaría integrado por gente del Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, Instituto Nacional de Semillas y el INIA. Solamente esos cuatro, y le da la potestad al ministerio a invitar a instituciones asociadas al ministerio. En la rendición de cuentas salió un artículo, que era anterior a este propuesto, que le da la potestad al ministerio a asociarse a cámaras, a privados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que va a pasar es que van a nombrar a la Cámara Uruguaya de Semillas, que representa a las empresas, ¿tá?, como unidad asociada, y después la van a invitar a sentarse a la mesa a que esos expertos digan si los productos de la edición génica son genéticamente modificados o no. Nosotros por un lado decimos no hay ninguna necesidad de hacer ese grupo de expertos, tienen que ser regulados como son regulados los transgénicos. Y si hubiera una discusión, ya hay toda una estructura que es la que evalúa los riesgos en los transgénicos, bueno, que esos eventos sean evaluados en esa estructura y no crear una nueva estructura mucho más reducida con expertos que están en la línea de desarrollo de esa tecnología y por tanto tiene una visión favorable de la tecnología. En Europa ya se ha definido este tema. Ahí va, en Europa se definió por la vía judicial, porque ¿qué pasa? Todos los organismos genéticamente modificados se regulan en la mayoría de los países porque estos países, incluido Uruguay, adhieren a la Convención de Biodiversidad Biológica y firmaron un protocolo que se llama Protocolo de Cartagena, donde se comprometen a hacer evaluaciones de riesgo sobre los organismos genéticamente modificados en el entendido de que estos pueden afectar la biodiversidad. Entonces, cuando un producto que se va a largar al mercado se considera un organismo genéticamente modificado, necesariamente hay que evaluarlo. Tenemos una situación distinta con respecto al control de qué agrotóxicos se utilizan, quién los utiliza y dónde se utilizan, en lo que podría ser comparativamente Brasil, Argentina, y usted decía Uruguay queda al medio. Sí, lo que pasa con Uruguay es que hace poco salió en la prensa de que se dejaba a la libertad responsable el tema de registrar la aplicación de agroquímicos, de agrotóxicos, de plaguicidas, como quieran llamarlo. ¿Por qué es esto? En Uruguay quien se encarga de la regulación de los agrotóxicos es la Dirección General de Servicios Agrícolas. La Dirección General de Servicios Agrícolas, la única información que brinda son las importaciones que se hacen de este tipo de productos, ¿sí? Que incluso está muy mal presentada la información, faltan datos muchas veces, bueno, pero más allá de eso, lo único que tenemos nosotros para manejarnos en cuanto a cuántos agrotóxicos están aplicando en nuestro territorio son esos datos de importación. Pero no sabemos dónde se aplican, sobre qué cultivos se aplican, ¿sí?, en qué zonas se aplican más, en qué zonas se aplican menos. Tanto Brasil como también Argentina tienen un registro mucho mejor que Uruguay de eso. Para eso se necesita este registro de aplicadores, que el gobierno anterior lo había instaurado, nunca lo llevó adelante. Este gobierno tuvo una pretensión de ampliarlo porque en un origen ese registro solo obligaba a las empresas fumigadoras, pero no a los propietarios de los campos que tienen sus aparatos para fumigar.
esta nueva disposición de este gobierno obligaba también a aquellos que tienen aparatos con más de 1000 litros de capacidad también a registrar la aplicación. Pero se reunieron con las cámaras del agronegocio y decidieron aplazar por un tiempo de un año, supuestamente, ese registro y dejarlo de forma voluntaria. Por tanto, vamos a seguir sin tener esos datos. Incluso los datos que se van a aportar a ese registro no van a ser públicos. Vamos a tener que luchar para que lo hagan público. Entonces, por ejemplo, vos me comentabas que en la costa de enfrente hay un problema de que ha habido mucha mortandad de insectos y lo vinculan a algún tipo de fumigación que no se sabe si se hizo de aquel lado del río o de este lado del río. Bueno, para determinar si fue acá va a ser difícil, porque como no hay un registro de aplicaciones, no se puede ir a ese registro y ver si se aplicó todo lo cual producto y en qué momento. La contaminación ambiental ha tenido un proceso acumulativo que ha sido transversal a los distintos partidos políticos que han ocupado el gobierno en Uruguay. ¿Esto le genera una situación particular a las asociaciones civiles o a las organizaciones civiles en defensa del medio ambiente? Bueno, lo genera en el punto de vista de las posibilidades de diálogo o no diálogo y la repercusión que pueda tener dentro de ciertos actores del Estado los planteos que uno hace. Hay una continuidad en el desarrollo del capitalismo en el campo y eso ningún gobierno lo ha cortado o se ha propuesto cortar eso, digamos, y plantearse formas alternativas de producir que sean más amigables con la vida, con el ambiente, con la salud de la población. Eso es un proceso que ha sido constante y como bien decís vos, no importa quién gobierne. Lo que hemos tenido con el gobierno anterior es un poco más de diálogo en algunos temas, a veces sin mucho éxito, pero de parte del Ministerio de Ganadería siempre tuvimos un escollo para hacer nuestros planteos, incluso en el de los gobiernos anteriores. En eso son homogéneos. Con medio ambiente cambia un poco la cosa, según quién gobierne a veces se puede tener mejor o peor diálogo. El tema es que Uruguay en sí tiene una legislación ambiental muy buena, pero incumplida. Se hace en la letra, una letra preciosa, pero después no hay quien controle y no se le asignan recursos para luego aplicar esas supuestas políticas públicas. Y bueno, hay gobiernos que son más negligentes, gobiernos que son menos negligentes, pero ese es un hecho incontrastable que es transversal a todos los gobiernos. Desde que las organizaciones ambientales denuncian situaciones particulares, esto que se ha dado durante muchos años, ¿podemos hablar de que hay un cambio en la conciencia ambiental del uruguayo desde los últimos tiempos? Yo creo que la hay, pero va muy lenta la cosa, como todo en Uruguay. Yo soy del interior también, yo soy de Rosario, de Colonia, y hay como una cultura en el interior de no molestar, ¿no? De que el que se queja mucho es como mal visto. No sé acá en Paysandú qué pasa, pero es como que si uno denuncia, muestra las cosas que pasan es porque es mala onda, y todo en Uruguay parece que todo está bien hecho, y que todo lo que pasa en Uruguay se minimiza, como que acá no pasa nada muy grave, y en Uruguay pasan cosas muy graves. Tenemos los problemas con los cursos de agua, el tema de la eutrofización es impresionante. Algo que ha hecho que la población se movilice más, por lo menos en el sur, han sido el tema de las floraciones, que la gente va a la playa y no se puede bañar porque aquello es una sopa verde. O el mal gusto en el agua potable. O sea, tenemos que llegar a esos grados de contaminación y de deterioro ambiental para que empiece a haber alguna reacción. Entonces hay como una cierta sensibilización, pero yo creo que todavía le falta a la sociedad uruguaya movilizarse mucho más y que la gente sea más sensible a estos temas. Bueno, nosotros tenemos del lado de enfrente ahí en Argentina, que si bien nos quejamos de muchas cosas de los argentinos, el argentino se mueve mucho más. Tiene una estructura de asambleas ambientales que es admirable, yo pienso. Y bueno, en Uruguay nos falta. Yo creo que nos falta organización, nos falta velocidad de respuesta. Y sobre todo presionar a quienes están en el Estado para que cumplan el rol que tienen que cumplir. Pablo Galeano, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.